10 de junio del 11. En las dos fotografías siguientes vemos un HH para un conflicto de separación sensorial postsensorial, periostio. Conflicto que ya ha superado el punto culminante de la fase PCL y ya ha comenzado a tomar la configuración de datura. A nivel orgánico se relaciona con exantema 1, urticaria 2 y prurito 3. Diferentes términos para lo mismo, la capa externa de la piel que se encuentra en fase de curación. Seguidamente se presentan brevemente algunas TAC cerebrales particularmente interesantes, que cubren todos los criterios de exclusión desarrollados con la firma Siemens. Por lo tanto, sin artefactos, una exantema igual a cambio inflamatorio de la piel externa. 2 urticaria igual a erupción de ortiga, erupción en roncha. 3 prurito igual a picazón en la piel con rascado compulsivo. 22 de abril del 86 5/986 formación en diana de tiro bien marcada. Conflicto en actividad. TAC cerebral con contraste. Configuración en anillos edematizados. Ya en la cicatrización gliomatosa. Evolución de una configuración en diana en un joven paciente. HH en configuración en diana activa para un conflicto de larga duración. De miedo a la muerte en el tronco cerebral. El paciente fue atacado en la calle y amenazado con un cuchillo. En la resonancia magnética, RM, correspondiente también se pueden reconocer las estructuras anulares activas del HH. Sin embargo, esto solo es posible si el conflicto, como en este caso, ha durado mucho tiempo y fue muy intenso. Configuración en anillos que es abollada por otros dos focos, edematizados por el lado izquierdo y anterior. Evolución de la configuración en anillos en la TAC cerebral en un paciente joven. 3 de noviembre del 89 9/2/20. HH en configuración concéntrica nítida. HH cicatrizado. La estructura del anillo es escasa pero todavía reconocible. Serie TAC cerebrales con estructura anular edematizada y obvio efecto masa. Un paciente austriaco, 2 HH con estructura en anillos edematizada. 2 anillos distintos con edema y superpuestos. HH en el que se proyectan 3 formaciones de anillos diferentes una al lado de la otra o una dentro de la otra. El de la izquierda está completamente en edema de solución. Muy interesante la siguiente imagen. Muestra a la derecha un HH en forma semicircular para un conflicto motor en la fase PCL con edema de solución. Además, flechas delgadas, un HH central en la fase K en el relé de la glucemia. Además, a la izquierda un HH cicatrizado. Ya de color blanco a causa de la acumulación de glía. Que tiene que ver con el hombro derecho, precisamente. Recalcificación de una osteólisis por conflicto de rotura de autoestima en relación con compañero /A. Abajo un HH casi completamente cicatrizado en la corteza visual derecha correspondiente a un antiguo conflicto de miedo en la nuca. 10 de junio del 12. Ejemplo. Niña de 5 años con conflicto de hambre, morirse de hambre. TAC cerebral y TAC abdominal de una niña de 5 años. El HH en el relé del hígado, tronco encefálico lateral derecho, muestra una nítida configuración en diana. Es decir, el asociado conflicto de morir de hambre todavía debe seguir activo. En la TAC abdominal vemos el asociado carcinoma solitario 4 del hígado de la niña del sur de Francia. Conflicto. Los padres tenían una tienda de alimentación. Cuando al lado se construyó un supermercado y su facturación disminuyó, el padre se lamentaba todo el tiempo. ¡Oh! Dios mío, nos vamos a morir de hambre. La niña de 5 años se lo tomó al pie de la letra, ¿y cómo no hacerlo? Al final la niña murió por este miedo a morir de hambre que había durado meses. Al principio me resultó muy difícil entender tal imagen. Porque en contraste con los extensos hallazgos en el hígado, el encéfalo no parecía mostrar nada particularmente llamativo. Pero una vez se ha comprendido la configuración en diana o aprendido a distinguir las formaciones en las fases K y PCL, entonces tales imágenes son claras y comprensibles. 10 de junio del 13. Ejemplo. TBC, igual a tuberculosis, y cáncer de mama.
TAC de las mamas colgando de una mujer diestra. Con conflicto terminado de preocupación o cuidado madre-niño. Que en la fase PCL había tenido sudores nocturnos intensos durante semanas. Es decir, tenía una TBC de la mama izquierda. En la TAC del seno en la posición de suspensión se reconoce muy bien la caverna reciente en la mama izquierda, flecha derecha. Esto no sería posible con una mamografía normal. Porque el seno está comprimido. En la mama derecha, flecha izquierda, vemos otra caverna cicatrizada. Pero más antigua. HH, con edema. En el cerebelo lateral derecho, flecha derecha. Solo con la observación de este edema no se puede afirmar si la TBC ha ayudado a nivel orgánico al cáncer de mama o si este no fue el caso. Porque los procesos en el encéfalo son igual. También en el lado izquierdo del cerebelo, flecha izquierda, se ve una antigua cicatriz que equivale a un anterior carcinoma de la mama derecha con posterior TBC. Conflicto de compañero. 4NDT. No entiendo por qué le llama carcinoma solitario. Creo que se refiere a que son nódulos separados. 10 de junio del 14. Ejemplo de caso, cáncer adenoideo de mama izquierda. Mujer joven con 2 tumores mamarios y proliferación celular activa. El tumor inferior de la mujer diestra corresponde a un conflicto de disputa madre/hija que dura ya mucho tiempo. El superior, más pequeño, corresponde a un conflicto de preocupación o cuidado madre/niño a causa de una amniocéntesis 5 para realizar la prueba de paternidad. Ya que ella esperaba un hijo ilegítimo. La paciente tuvo un miedo terrible de que el niño hubiera sido dañado por esta operación. En el periodo que siguió. Aunque el niño hacía tiempo que había nacido sano. El rail por el proceso de paternidad estaba bien establecido. Esta TAC cerebral del cerebelo se muestran en la zona lateral derecha 2 configuraciones en diana activas. Que se superponen. Los 2 HH en actividad corresponden a los conflictos activos en suspenso madre/niño o madre/hija. Mamografía de la mama izquierda. Se ven el nódulo adenoideo grande y el más pequeño. Sin embargo, la paciente no tenía molestias. Y en esta mama, durante la lactancia de su niño, tenía incluso más leche que en la derecha. 5 amniocéntesis igual a examen del líquido amniótico. Traducción de Vermach Niseiner Neuen Medizin der KGR Damer. 7. Auflage. Traducción amateur no profesional. Podría contener errores. Remitirse a la obra original. D. El legado de una medicina nueva. Las 5 leyes naturales biológicas, fundamento de toda la medicina. Los programas especiales biológicos y con sentido, útiles de la naturaleza. TIL 1. El sistema ontogénico de los tumores aplicado a cáncer, leucemia, epilepsia. 10 de junio del 15. Ejemplo de caso, muchachito francés. 2 imágenes de TAC cerebral y una de TAC pulmonar de un niño de 8 años. Sus compañeros le habían atado a un árbol para divertirse y le dijeron que volverían con armas y que le dispararían. El niño no podía liberarse porque tenía las manos atadas al árbol. Hasta que fue liberado a última hora de la tarde por una persona que pasaba por allí. TAC cerebral que muestra el HH para una parálisis motora de los 2 brazos. Se ven los anillos individuales concéntricos en el centro cortical motor. Los brazos del muchacho estaban en gran parte paralizados. La radiografía de los pulmones muestra un gran nódulo pulmonar y otro más pequeño. El niño. Cada noche durante meses. Revivió en sueños la terrible experiencia y el miedo a la muerte que pasó. Al final consiguió por fin resolver el conflicto. Debido a la excesiva larga duración del conflicto murió principalmente de las consecuencias de la tuberculosis pulmonar. El niño había tenido fuertes sudores nocturnos. Temperaturas subfebriles y hemoptisis 6. Pero no fue tratado de la tuberculosis. Porque se sostenía que lo primero que había que curar era el tumor pulmonar. 6 hemoptisis igual a tos con grandes cantidades de sangre. 10 de junio del 16 3 ejemplos de caso de leucemia. En la TAC del tronco cerebral vemos el HH asociado en el relé alveolar derecho del tronco encefálico en fase PCL con edema de solución, flecha. A pesar del diagnóstico tan claro.
Por desgracia nadie pensó que tuviera una tuberculosis. Vemos un edema generalizado de médula cerebral como signo de curación y de autoestima recobrada. Pero con acentuación particular en el relé del cuello. Del fémur izquierdo. Conflicto resuelto no lo soporto y del relé para el hombro derecho. Por tanto, un conflicto de autoestima de compañero ha resuelto. Situación, tras haber resuelto los conflictos de autoestima de un anciano señor al que se le quitó la presidencia del Comité de Embellecimiento del Pueblo. La solución de los conflictos se produjo gracias al hecho de que el alcalde se disculpó personalmente y le rehabilitó. También edema generalizado medular en la leucemia de una joven mujer de una secta que le había hecho naufragar a nivel personal y profesional. 150. La paciente consiguió volver a empezar todo de nuevo. NDT. En esta foto casi no se ven los focos. Ver en la del libro en papel. Las tres imágenes siguientes se refieren a un paciente con una descalcificación masiva en la cabeza del húmero izquierdo. Ahora en solución. En la TAC cerebral vemos un quiste en la médula cerebral derecha, relé para el hombro. O cabeza humeral. Del lado izquierdo. Correspondiente a un conflicto de autoestima padre/hijo, yo no he sido justo como padre. He discriminado a mi hijo. Se produjeron frecuentes recaídas. Y al final una solución definitiva del conflicto. A causa de la larga duración del conflicto y de su intensidad se produjo una laceración del tejido cerebral y formación de un quiste. La cubierta del quiste ya está cicatrizada con tejido glial. El hallazgo parece mucho peor de lo que es. Corte superior del TAC cerebral del mismo quiste. Si se conoce la nueva medicina está claro que, con tal hallazgo en la médula cerebral, se espera una simultánea fase leucémica del paciente. Osteólisis asociada de la cabeza del húmero izquierdo, hombro padre/hijo en el caso de un padre diestro. 10 de junio del 17. Un ejemplo caso de desprendimiento de retina por conflicto de miedo en la nuca. 7 fovea centralis igual a la parte central hundida de la mácula, NDT, del fondo de ojo. Al lado se ve la TAC de un paciente en la que se reconocen también los ojos. Las flechas indican un desprendimiento de la retina cicatrizado en el ojo derecho, en la zona de la fóvea central 7. Y lateralmente. En la sección de la TAC cerebral en la que se encuentra la corteza visual vemos HHS con recaídas crónicas. Es decir, el proceso de ninguna manera ha terminado todavía. Y el relé de la corteza visual cicatrizada a la izquierda ha entrado nuevamente en actividad. 10 de junio del 18. Ejemplos de casos de cicatrización gliomatosa fuerte de HH. Anillos edematizados de un conflicto motor sensorial con acumulación incipiente de glía. El mismo proceso en la TAC cerebral que visualmente. Debido al medio de contraste. Parece más grave pero no lo es. Por eso siempre aconsejo realizar primero una TAC cerebral sin medio de contraste. TAC cerebral de otro paciente con focos parecidos en fase PCL. Pero con fuerte acumulación de glía intercalada en anillos. En el centro cortical motor y sensorial. Al paciente se le metió la mano derecha en la sierra circular y no consiguió apartarla lo suficientemente rápido. 10 de junio del 19. Ejemplo de caso, abusada por su padre a los 5 años. Estas imágenes son un documento sobrecogedor de una paciente zurda de 35 años. Que 30 años antes. Cuando tenía 5 años, sufrió abusos sexuales por parte de su padre. Fue obligada a meterse en la boca su miembro, lo que le repugnaba. Por ser zurda sufrió una diabetes, en una diestra habría sido una hipoglucemia con insuficiencia de glucagón células alfa. En su caso la diabetes nunca se notó. Solo al final. Poco después de la muerte del padre. Al que tuvo que cuidar durante sus 5 últimos años porque estuvo postrado en cama. Se produjo la solución del conflicto. En el diagnóstico del tumor cerebral se descubre también la diabetes. Que sin embargo ya estaba remitiendo. Entonces el conflicto permaneció en suspenso durante 30 años. Un martirio de 30 años para la paciente. Para nosotros la realización de esta resonancia magnética fue un golpe de suerte científico. Porque fue por casualidad en el momento correcto.
Las resonancias hechas al inicio de la fase de curación tras un conflicto de tan larga duración nos muestran un fenómeno muy bien visible, con contraste a la izquierda. Sin contraste a la derecha, en el interior del gran HH que está entrando en solución vemos todavía los antiguos anillos en diana, que solo se podrán reconocer así de bien durante un corto tiempo porque después se difuminan en el edema. En la RM normalmente solo podemos reconocer los anillos en diana del HH tras 2 o 3 años de conflicto. Y luego 8 no se tiñen con medio de contraste. Sin embargo, aquí el radiólogo, por casualidad, ha elegido el día correcto y, casualmente también la técnica de imagen correcta con medio de contraste. Los anillos concéntricos reaparecen y se tiñen de blanco en la fase PCL y luego se difuminan en el edema. En la fotografía a la derecha sin medio de contraste prácticamente no se ve ningún anillo. 8 NDT. Creo que quiere decir que en fase PCL tampoco se tiñen de contraste salvo al principio. La misma paciente 2 meses después, tomografía computarizada. En estos casos, si se espera con calma que la fase de curación termine, en realidad no puede suceder gran cosa. En el presente caso menos. Dado que no hay motivos para temer una obstrucción a la salida del líquido cerebroespinal. Ni siquiera se necesita dar cortisona en este caso. Solo hay que mantener la moral y evitar el pánico, operar de inmediato. Acudir inmediatamente al hospital. 10 de junio del 20. Ejemplo de caso, los corazones negros. Marcus tenía 2 años en el momento de su DHS, conflicto de ataque contra el corazón. Su padre, al que amaba más que nada, fue llevado al hospital en circunstancias muy dramáticas con el diagnóstico de sospecha de ataque al corazón. Porque había sufrido ya a menudo angina de pecho. Marcus se lo contó a todo el mundo durante meses y pintaba solo corazones negros. No fue un infarto cardíaco, como después se supo. Pero Marcus se había identificado tanto con el padre que sintió el ataque contra su propio corazón. Y, dado que el padre siguió teniendo los dolores de la angina de pecho, se quedó el raíl activo en Marcus y continuó pintando corazones negros. A los 6 años, cuando empezó el colegio, su conflicto se resolvió. Ahora pintaba corazones amarillo claro. Debido a los síntomas cerebrales que naturalmente se desarrollan durante la fase de curación. Mareos, náuseas. Fue llevado al hospital. Allí encontraron, en el relé del pericardio, el gran supuesto tumor cerebral asociado, que había que extirpar radicalmente. Le extirparon la mitad del cerebelo. Marcus tuvo una muerte completamente innecesaria. TAC 1991 TAC 1991. Mismo disparo que el de la izquierda, con algo exposición diferente. Resonancia magnética lateral. Tal paciente nunca habría muerto con médicos de la nueva medicina. Incluso aunque hubiese una compresión transitoria del cuarto ventrículo y una acumulación de líquido cefalorraquídeo. Esto todavía no es razón para operar. Porque se puede controlar con cortisona. Mientras que la operación de los ignorantes aprendices de Chaman es fatal en sí misma. 10 de junio del 21. Ejemplo, abuso sexual por parte del padrino. La muchachita de la que son estas imágenes entonces tenía 3 años. Había sufrido abusos sexuales de su padrino durante 1 año. Sufrió un conflicto semigenital desagradable / feo, Ashlichenal genital en conflict, en el relé del cuerpo del útero. La madre era consciente de este estupro. Como esto cesó tras 1 año. La niña tuvo una solución del conflicto y por lo tanto un gran edema en el relé uterino del tronco cerebral, puente. Se volvió somnolienta 9 debido a una obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Lamentablemente, los aprendices de chamán le operaron, extirpando gran parte del tronco encefálico. La niña murió miserablemente. Una muerte completamente innecesaria que, en la nueva medicina se podría haber evitado salvando el período crítico sin operación con medios conservadores. 9 Somnolencia igual a Schlafrigkeit. Somnolencia, sopor.
Traducción de Wehrmacht Niseiner Neuen Medizin der KGR Damer. 7. Auflage. Traducción amateur no profesional. Podría contener errores. Remitirse a la obra original.